I've placed several objects in this box and I'm going to describe them in Spanish. You're going to take a guess on what I'm describing and what the object is, and you're going to write it down on the comments. This is your little dose of Spanish practice for the day. Let's go. El primer objeto es un objeto largo. Es un objeto largo. No es corto, es largo. Y está hecho de plástico por fuera. Es como un recubrimiento protector. Y por dentro está hecho de cobre. ¿Por qué está hecho de cobre? Porque es un objeto que se utiliza para llevar electricidad. Y el cobre es conductor de la electricidad. Este objeto tiene dos terminaciones y una terminación tiene forma de USB-A, un enchufe de USB-A, y el otro fin tiene forma de USB-C. ¿Qué es este objeto largo de cobre y de plástico con una terminación en USB-A y otra terminación en USB-C? ¿Qué es esto? Voy a dar la respuesta en 3, 2, 1. La respuesta es cable. Esto es un cable. Es largo y está hecho de plástico y por dentro de cobre. ¿Lo habéis adivinado? Siguiente objeto. El siguiente objeto es algo que utilizamos todos los días. Hay gente que le gusta más delgado, más fino, y hay gente que le gusta más gordo. Es un objeto que está compuesto de varias capas. Puede ser desde una capa, súper fino, o 4 o a lo mejor 5 capas, muy gordo, muy resistente. Y es un objeto que tiene forma cilíndrica. Es un cilindro que se deshace, se desenrolla y pues se desenrolla para usarlo. Es un objeto que normalmente se encuentra en el baño. Este objeto en la pandemia fue el más popular. Todo el mundo lo quería comprar. Parecía que se iba a acabar. Estaba agotado en todas las tiendas. ¿Ya sabéis qué objeto es? Escribidlo en un comentario porque voy a dar la respuesta ya. El segundo objeto que he descrito es un rollo de papel. Es un cilindro que se desenrolla y está en el baño y lo usamos todos los días. Objeto número 3. Este objeto es un objeto que está hecho de metal y por dentro tiene algo en particular. Puede tener dentro varias cosas, pero en este caso el mío tiene una legumbre de color marrón con forma de círculo muy pequeña, como así de pequeña. Eso es lo que hay dentro. Por fuera es un cilindro y a veces trae un abridor en la propia tapa para abrirlo más fácilmente y otras veces no viene con este abridor y tienes que usar tu propio abridor. Este tipo de objeto es muy útil para guardar cosas y que duren mucho tiempo. Es un objeto que pondrías en la despensa y duraría mucho tiempo. Este, por ejemplo, tiene la fecha de caducidad en el 30 de junio de 2028. ¿Ya sabéis lo que es? Son dos partes que tenéis que adivinar, lo que es y lo que hay dentro. La respuesta es una lata de lentejas. Lentejas. Esto es en portugués, no es español. Estos son lentejas. Una legumbre marrón, pequeña y con forma de círculo. Y esto es una lata de lentejas. Dura mucho tiempo, es una lata de metal y las latas son una gran manera de conservar comida durante mucho tiempo. Siguiente objeto. El siguiente objeto también es de metal, pero puede venir en otros materiales. También se vende mucho en plástico. Este objeto es un objeto más común en plástico, diría yo, pero yo lo tengo en metal. Y
tiene una forma muy curiosa. Normalmente es redondo y cónico. Es como un cono. Es como un cono, un cono así, inverso, de la otra manera. No, así, así. Es un cono y tiene un agujero en la parte de abajo. ¿Por qué? Porque normalmente se usa para transferir líquidos de un recipiente a otro recipiente. Y para hacer la transferencia más fácil, se utiliza este objeto. Este objeto facilita la transferencia de los líquidos. Es un objeto muy útil. ¿Sabéis de lo que estoy hablando? ¿O lo he complicado mucho? Dejadlo en los comentarios. ¿Qué es este objeto? El objeto número 4. La respuesta es un embudo. Este es un embudo de metal y en este caso es pequeño, pero también los hay más grandes y normalmente son de plástico, pero yo tengo un mini embudo de metal. Siguiente objeto. El siguiente objeto es alargado, pero no tan largo como el cable. La parte que es alargada es un mango y la parte de arriba es de metal. Sirve para dar golpes, básicamente, este objeto. Este objeto es una herramienta. Es una herramienta que tiene un mango muy alargado, lo estoy agarrando ahora mismo, y sirve para dar golpes. Con la parte de arriba, que es de metal, aunque a veces también puede ser de goma. Puede ser de goma y los golpes son más suaves. Con este objeto le he dado golpes principalmente a clavos. Nunca he golpeado a una persona con esto. ¿Ya sabéis lo que es? Si ya lo sabéis, escribidlo en un comentario porque voy a revelar la respuesta ya. El objeto número 5 es un martillo. Tiene un mango alargado. El mango es la parte que agarras. Y tiene la parte de arriba de metal. Este es de metal, pero también existen martillos de goma. Y sirve para dar golpes, normalmente a clavos, por ejemplo. Pero se puede utilizar para otras cosas. Un martillo. Siguiente. El siguiente objeto también puede venir en varios formatos. En mi caso es un bote pequeño, me cabe en la mano. Es un producto de higiene personal que es de cristal y tiene una parte de plástico arriba con una bola. Este objeto también puede venir en formato spray. También puede ser un spray, pero este no es un spray. Es un bote con una bola para la higiene personal. Y si todavía no sabéis qué es este objeto sirve para quitar los malos olores. Bueno, no quitar, sirve para prevenir. Este objeto sirve para prevenir los malos olores en alguna parte del cuerpo. ¿Ya sabéis lo que es? Dejadlo en un comentario porque voy a daros la respuesta en 3, 2, 1. Un desodorante. Este objeto era un desodorante, un bote de cristal, con una tapa de plástico y una bola. Y dentro tiene un líquido que previene el olor en las axilas, el mal olor. Es un producto de higiene personal. ¿Lo habéis adivinado? El siguiente objeto es un clásico en las cocinas de muchas personas. Es un rollo también. No es un rollo de papel. Es otro tipo de rollo. Ya os estoy dando la mitad de la respuesta, pero no pasa nada. Es un rollo que tenemos muchas personas en la cocina y sirve para envolver o proteger cosas. También sirve para cocinar otras cosas. Es un rollo que está hecho de metal, un tipo de metal en especial. Y este metal es muy fino porque está enrollado. Es muy finito y es muy maleable. Hace mucho ruido también. Cuando lo tocas, hace mucho ruido. Y mi madre utilizaba este objeto, este rollo, para envolver mis bocadillos, mis sándwiches, para ir al colegio, por ejemplo. ¿Qué es este objeto?
Si ya sabéis la respuesta, dejadla en un comentario porque voy a revelar la respuesta en 3, 2, 1. ¡Tatán! Esto es un rollo de papel de aluminio. El metal era aluminio. Este es el rollo. Es un rollo, es muy maleable, es un metal, es aluminio y es muy fino y se usa normalmente en la cocina para envolver comida. Siguiente objeto. El objeto que tengo aquí dentro es muy pequeño. Diría que es el objeto más pequeño de todos. Es un objeto que en este caso tiene forma cuadrada, pero la forma no importa porque viene en muchos tipos de formas. En este caso es cuadrado porque es digital. Este objeto es un objeto digital, pero si fuera analógico, si no necesitara batería o pilas, normalmente tiene una forma alargada, así en vertical. Es un objeto que sirve para medir la temperatura en el ambiente, si hace mucho calor o si hace mucho frío. Este objeto te da la temperatura, te dice a cuántos grados estamos. ¿Qué es este objeto? ¿Sabéis la palabra? Escribidla en los comentarios si ya la sabéis y si no la sabéis, os la voy a decir ya mismo. Este objeto se trata de un termómetro. Esto es un termómetro. Te da la temperatura del ambiente. Este es un termómetro digital, pero los termómetros tradicionales, los analógicos, son así alargados y son como un tubo de cristal que te da la temperatura. Y pues eso ha sido vuestra dosis de español para hoy. Si queréis aprender más palabras todos los días, podéis uniros a mi comunidad de español, en la que ya hay más de 4.000 personas compartiendo las palabras que han aprendido cada día. ¡Chao!